¿de dónde venimos? ¿Evolución o creación? El lunes pasado en el canal 24 Horas estaban dando la noticia donde decían que la ONU había dicho que existe alrededor de 1 millón de especies amenazadas en peligro de extinción. Y eso es cierto, pero lo que nos llama la atención es que si venimos de la evolución, como dicen los ateos, no debemos de alarmarnos. Es normal que algunas especies desaparezcan y den lugar a otras especies mejores adaptadas. Si venimos de la evolución, debemos de la supervivencia de las especies, la lucha por la supervivencia. Es decir, no debemos alarmarnos por la contaminación que existe en los océanos, la contaminación que existe en los mares, en los ríos, la contaminación del medio ambiente, del aire y también por la deforestación que existe en el mundo. Es la lucha por la supervivencia. Si venimos de la evolución, debemos de creer que la evolución va a dar lugar a un ser humano o a una especie mejor adaptada a este planeta. Por ejemplo, que la evolución dará como resultado un ser humano con todo un sistema respiratorio capaz de respirar todo ese oxígeno contaminado y vivir así normalmente, e incluso poder vivir más años de lo que ahora mismo puede vivir el ser humano. Si creemos en la evolución, entonces debemos de pensar que la evolución va a dar lugar a un ser mejor adaptado, capaz de tener todo un sistema digestivo, capaz de beber esa agua contaminada y seguir viviendo normal y poder vivir más años de lo que ahora vivimos. Que ese sistema digestivo le ayude a esa nueva especie o a ese ser humano que evolucionará, le ayude a ingerir las frutas, las verduras que hoy en día están contaminadas con herbicidas, fertilizantes, insecticidas y muchos químicos que le echan a la agricultura. Pero la verdadera ciencia, mis queridos hermanos, está diciendo que el mundo está involucionando, que vamos hacia atrás y que lamentablemente existen hoy en día muchas especies de animales que se encuentran en peligro de extinción, que se encuentran en lugares protegidos porque están desapareciendo. E incluso en esta semana pasada en Noruega se aprobó una ley para prohibir la tala de árboles. No se puede cortar árboles indiscriminadamente, ya existe una ley. Los gobiernos están trabajando en base al cambio climático, en base a conservar nuestro planeta, un planeta limpio, el aire limpio, etc. Bueno, hoy vamos a hablar acerca del hombre, su origen y destino. A todos los seres humanos nos resulta interesante saber de dónde venimos, qué somos y hacia dónde vamos. Actualmente existen muchas hipótesis, muchas teorías para decir de dónde viene el ser humano. Una teoría o una hipótesis es una idea que se tiene acerca de algo, pero que científicamente no está demostrado. Es decir, no existen evidencias científicas comprobables. Es bueno decir también que las mentes más brillantes que han pasado por este planeta a través de la historia han sido personas que han aportado mucho a la ciencia y han sido personas precisamente en su mayoría cristianos, personas que han creído en un Dios todopoderoso y creen en lo que la Biblia dice. Entre ellos Luis Pasteur, Albert Einstein, Isaac Newton, Galileo Galilei y otros. Son personas que han creído en la existencia de Dios, que creen en la palabra de Dios. Es decir, que los cristianos no son personas tontas que andan con una Biblia debajo del brazo y creen en ella a ciegas, sino que hay muchas evidencias. Pero aún así hay muchos científicos ateos que aseguran que somos el resultado de la casualidad, es decir, la evolución. En realidad yo no soy un experto en este tema, pero es mi deseo, en mi poco conocimiento, poder ayudarles a fortalecer su fe en el Creador, en la palabra de Dios, y además que tengamos también algunos argumentos para presentar el Evangelio
a un gran por ciento de la población que todavía sigue creyendo que venimos del mono. Uno de los más destacados defensores de la suposición la evolución fue Charles Robert Darwin, nacido el 12 de febrero de 1809 y falleció el 19 de abril de 1882. Fue un naturalista inglés que enseñó que todas las especies de seres vivos han evolucionado con el tiempo a partir de un antepasado común, mediante un proceso denominado selección natural. Pero su obra fundamental, El origen de las especies por medio de la selección natural o la preservación de las razas preferidas por la lucha por la vida, publicado en el año 1859, estableció que la explicación de la diversidad que se observa en la naturaleza se debe a las modificaciones acumuladas por la evolución a lo largo de sucesivas generaciones. ¿Qué es la selección natural? Es un proceso, dicen los evolucionistas, donde la naturaleza misma selecciona las especies mejores adaptadas, las más fuertes, para sobrevivir y reproducirse, dando origen a nuevas especies más desarrolladas. Darwin basó su teoría observando la similitud que existe en la creación, la similitud que existe entre los animales y el hombre. Él viajó a América en una expedición que salió de Inglaterra y que tardó 5 años, donde se hacía ese viaje con fines científicos, y él les acompañó como un naturalista. Perseguían el objetivo de cartografiar Sudamérica y también darle la vuelta al mundo. Y él en ese viaje pudo recopilar mucha información y abundante flora y fauna, y así pues mirando la similitud, por ejemplo, si vemos los peces, si miramos los reptiles, las aves, los mamíferos, el ser humano, de cierta manera pues tienen ojos, respiran, tienen un sistema digestivo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucha similitud, y observando toda esa similitud, él llegó a la conclusión de que el ser humano llegó a existir por la casualidad, por la evolución a través de millones de años. La hipótesis de la evolución no es creíble por lo siguiente. En primer lugar, no explican el origen de la vida. La vida no puede surgir de materia muerta. La ley de la biogénesis establece que toda vida solo puede venir de una vida preexistente. Algunos científicos han demostrado que es operacionalmente imposible que la vida provenga de algo sin vida. Eso contradice tanto las leyes de la física como las leyes de la química. O sea, la vida solo puede existir de una vida preexistente que le dio origen. La hipótesis de la evolución no es creíble también porque no explica lo de las especies en transición. Hoy en día no vemos especies evolucionando. El registro fósil tampoco muestra especies en transición. Sería verificado si los paleontólogos descubrieran entre los restos de animales, por ejemplo, un animal que está a punto de convertirse en jirafa, con cuellos medianos, otro con características intermedias entre el reptil y las aves, otros con características intermedias entre el mono y el hombre, y así con el resto de las especies. Después de aproximadamente 160 años de la publicación de Darwin y de búsqueda desesperada entre miles de millones de fósiles en África y demás continentes, los evolucionistas todavía no han podido encontrar el eslabón perdido. Otra cosa que desmiente la evolución es que los cambios, conocidos también como mutaciones genéticas, son negativos, no son positivos, son negativos. Nadie en su sano juicio se alegraría si el doctor le dijera que su bebé que está a punto de nacer trae una mutación genética. Nadie se alegraría de eso. Además, la vida es imposible si los órganos vitales del cuerpo no están completamente desarrollados y funcionando con otros órganos importantes del cuerpo al mismo tiempo. Es decir, no puede existir
por parte de la evolución, un ser que nace en algún lugar del mundo pero le falta el corazón, un ser que nace en alguna parte del mundo por el producto de la evolución pero no tiene su aparato reproductivo, muere y ahí terminó todo. O no puede existir una persona sin sus pulmones, sin el hígado, sin los riñones, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que tiene que haber existido en su 100% todos los órganos del cuerpo funcionando al 100% ahí juntos. También la teoría de la evolución no es creíble porque ha cometido muchos errores a través de la historia. Por ejemplo, en el libro que se titula El hombre, su origen y destino, escrito por Jaime Simán, un hombre con una mentalidad brillante, un cristiano, a partir de la página 71, él dice que el hombre de Neandertal es altamente contencioso en paleoantropología. Se cree que se trata de un hombre que sufría artritis. Y tengamos en mente que siempre estos hallazgos no es que han encontrado todo un esqueleto completo, sino que han encontrado algunas partes, algunos huesos, y ahora imagínense que encuentran una parte de una columna vertebral y está encorvada y empiezan a hacer toda una serie de teorías para decir que es el eslabón perdido entre el mono y el hombre, que era un ser que caminaba ya un poco más erguido, etcétera, etcétera. Sin embargo, algunos estudiosos creen que este hallazgo se trata de un hombre anciano que sufría de artritis. El hombre de Piltdown fue un fraude que mostró un cráneo moderno humano sagazmente encubierto, la quijada y dientes de un orangután y los dientes de probablemente un chimpancé, todos introducidos fraudulentamente, y engañaron a la comunidad científica por aproximadamente 30 años, un padre y un hijo, donde cogieron algunos huesos, los rebajaron, otros huesos lo pintaron. Ya yo me imagino que lo pusieron en una cajita de cristal donde la gente no podía tener acceso a ellos, solamente a través de las fotos, y ellos llegaron a la conclusión, mirando eso, que se trataba del eslabón perdido entre el hombre y el mono, pero después se descubrió que no era cierto. También el hombre de Nebraska, un lugar de Estados Unidos donde hicieron un hallazgo y se encontraron un colmillo, y a través de ese colmillo pues comenzaron a decir que era el eslabón perdido entre el hombre y el mono. Y ustedes saben que las revistas, por tal de vender, comienzan las revistas científicas a decir que era un ser que caminaba así, que trepaba por los árboles, que comía esto, que era de esta manera. Sin embargo, eso fue en el año 1922. 5 años después, en el año 1927, hicieron una excavación en el lugar y encontraron los restos de un cerdo. También el hombre de Pekín. Fueron unos hallazgos arqueológicos que encontraron en una cueva en China, en Pekín, donde habían algunos cráneos de primates y algunas herramientas sencillas que usa el hombre, y llegaron a la conclusión de decir, bueno, se trata de un mono, un primate que estaba ya evolucionando y que estaba usando herramientas sencillas que usa el hombre, y que es el eslabón perdido entre el hombre y el mono, o entre el mono y el hombre. Sin embargo, es falso, porque la mayoría de los estudiosos creen que se tratan de herramientas simples que usaba el hombre y de cráneos de primates, que probablemente los seres humanos iban allí a aquellas cuevas para ofrecer algunos rituales religiosos, o tal vez que tenían esa parte de los monos pues añadidas en su dieta. También hay otro hallazgo que se conoce como Lucy, y casi todos los expertos concuerdan de que se trata de un chimpancé que tenía aproximadamente 90 centímetros de altura. Hermanos míos queridos, la genética claramente demuestra que los seres humanos y los chimpancés no comparten un ancestro común, porque su ADN es diferente. Tenemos como ejemplo de lo poco exacta que es en algunas ocasiones la ciencia, el caso José Bretón, en Las Quemadillas, en Córdoba, año 2011, donde unos niños se perdieron en un parque. Ruth y José, uno de 2 años, otro de 6, se perdieron, y cuando la policía forense, la policía criminalística comenzó a investigar el caso y fueron a Las Quemadillas, a la finca donde vivía José Bretón, encontraron allí en una hoguera donde él tenía unos huesos, una hoguera con unos huesos, y después de haberlo
analizado la policía científica, una forense, pues llegan a la conclusión de que se trataban de huesos de animales. Y estamos hablando de España, una gran potencia en la medicina, en la investigación, con todo el adelanto científico que existe en este país. Sin embargo, Paco Echevarría, un antropólogo forense, comenzó a investigar el caso y llegó a la conclusión de que se trataban de cuerpos humanos, de restos humanos, exactamente de José y de Ruth. Todos sabemos, nos acordamos de aquel entonces, de aquellas imágenes tristes que veíamos en la televisión, de todo esto que sucedió. Ahora, mirando aquello, nos preguntamos cuánto nos han engañado durante cientos de años, cuando hoy en día entra un arqueólogo en una caverna, encuentran un hallazgo arqueológico, encuentran un huesito, lo limpian con una brocha y comienzan a hacer una serie de especulaciones, y muchas veces sin analizar, con una alta tecnología como hay en este país, y llegan a conclusiones, y las revistas científicas empiezan a vender y hacen publicidad, pero que es falso. Hermanos míos queridos, el universo no dice nada de la evolución. Las maravillas del universo, sus leyes y su esplendor son un testimonio silencioso pero poderoso de la gran sabiduría, majestuoso diseño y poder del Creador que la originó. El ser humano con todo su esplendor no es obra de la casualidad, es la obra majestuosa de un Dios omnisciente y omnipotente. Uno de los descubrimientos más grandes de los últimos años es el código genético, el ADN, el ácido desoxirribonucleico, cuyas funciones anulan por completo la teoría de la evolución. La función del código genético es perpetuar las características fisiológicas del ser vivo según su especie, permitiendo alguna variación en cuanto al tamaño, al color, pero no permite cambios tan grandes como para dar lugar a nuevas especies. Por ejemplo, lo vemos en los perros. Las diferentes razas de perros que existen, pero siguen siendo caninos, siguen siendo perros. Se cruzan los perros y nacen perros con el hocico un poquito más largo, un poquito más corto, con las patas más cortas, más largas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sigue siendo un perro, porque en su código genético, en la información que traen, pues van a ser perros. El ser humano, en el momento de la concepción, está formado por una célula, la cual se duplica y vuelve a duplicar, poco a poco formando las distintas células que van definiendo las diversas partes del cuerpo, todo el diseño e información requeridas para formar las distintas células, tejidos, órganos, toda la información necesaria para crear el cerebro o para formar el cerebro, el corazón y las demás partes del cuerpo humano. Toda esa información está en la primera célula, más complejo que el sistema más avanzado y moderno que haya creado el ser humano jamás. Todo este hallazgo concuerda exactamente con el relato bíblico del libro de Génesis. La ciencia se ha gastado millones de euros solo para concluir en que la Biblia tenía la razón. Vamos a ver lo que Dios nos ha revelado y les invito a buscar el libro de Génesis, capítulo número 1. Génesis, capítulo número 1. Vamos a leer todo este capítulo 1 del libro de Génesis y vamos a ver cómo la verdadera ciencia concuerda con el relato bíblico de Génesis sobre la creación y el origen del hombre. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios:
júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día tercero. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día cuarto. Dijo Dios: produzca las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares, y multiplíquese en las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana, el día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y reptiles y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto que da semilla os será para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Es decir, que venimos de la creación. Dios creó este planeta, Dios creó todo ser vivo, y aún Dios conserva, dirige, señorea sobre su creación. En el día 1 Dios creó la luz, en el día 2 los cielos, en el día 3 la tierra, los mares, hierba, árboles, en el día 4 el sol, la luna, las estrellas, en el día 5 los peces y las aves, sí. En el día 6 los animales de la tierra, y también al hombre. Dios creó las plantas con su semilla, según su naturaleza, según su género, como dice el versículo 12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol de fruto, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Hermanos, la única forma de obtener limón es a través de una planta. No puede por obra de la casualidad existir en nuestro planeta y llegar a un lugar donde hay una semilla. ¿De dónde salió la semilla? La semilla tiene que salir del limón, de aquí adentro. Y cuando vemos una semilla, esa semilla tiene toda la información genética, tiene todos los códigos genéticos, tiene toda la ley que Dios ha puesto en esa semilla, para cuando esa semilla se siembre, muera esa semilla, y de esa semilla sale una planta.
Y si ahora aquí nosotros ponemos una planta de limón, una planta de mango, aguacate, guayaba, las personas que somos del campo sabemos distinguir cuál es cuál, porque le conocemos por el olor, por la forma de la hoja, nos va a decir de qué es esa planta. Y una planta de limón va a dar limón, jamás se va a dar aguacates. Entonces, la única forma de poder concluir de dónde salió este limón es que Dios creó una planta. Y esa planta dio limones, cuya semilla está aquí adentro, y esa semilla pues cayó a la tierra, volvió a dar otra planta que daba limones, etcétera, etcétera. Es la única forma. También la Biblia dice, en el versículo 25, que Dios creó los animales, por citar un versículo porque hay muchos, que Dios creó los animales según su género, según su especie. Dice el versículo 25, e hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Y anteriormente ya Dios había creado las aves. Y ahora yo pregunto, ¿qué salió primero, el huevo o la gallina? La gallina. La gallina. Dios creó una gallina. Alguien puede decir, bueno, el huevo, pero ¿dónde está la gallina que lo puso? Para que salga una gallina tiene que haber un huevo anteriormente y la gallina echarse sobre ese huevo. Es decir, que la única forma científica es que Dios creó un gallo, Dios creó la gallina, se unieron, pusieron huevos, se echaron la gallina se echó sobre esos huevos y después aparecieron los pollitos. No hay otra forma. No se necesita ser un científico, no se necesita tanto conocimiento para llegar a esa conclusión. ¿Qué salió primero, el huevo o la gallina? Un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que creó esas gallinas, que creó las aves, que creó los peces, y Dios les puso leyes en su sistema reproductivo para que llenaran la tierra, como ahí está el mandamiento de llenar la tierra, de poblar la tierra, todos esos animales. Y Dios por último creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Dice ahí Génesis 2:7, entonces Jehová Dios, el 2:7, que entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Todos los minerales del cuerpo humano se pueden hallar todos sin excepción en el polvo. Esa expresión es científica. Venimos del polvo. El hombre es la corona de la creación, es un ser inteligente, superior a todo lo creado, es imagen y semejanza del Creador. Pero claro que tiene que existir una similitud, en toda la creación, y eso nos está diciendo que detrás de todo eso está la mano de un mismo diseñador, la mano de Dios, de que haya un parecido en la creación. Por ejemplo, ahora que un coche se parezca a un avión, no quiere decir que el coche evolucionó y se convirtió en un avión. Y si miramos, tienen asiento, tienen un parabrisas, tienen ruedas, tienen mandos, tienen muchas cosas, tienen un motor o varios motores, tienen que usar algún tipo de combustible para moverse, o sea, tienen muchas cosas similares, un coche y un avión, pero nos está diciendo que detrás de todo eso está la mano de los ingenieros, detrás de todo eso está la mano del hombre que le formó, pero no quiere decir que uno evolucionó del otro, y así la similitud que existe en la creación está diciendo que hay un Dios creador que es el mismo que creó los peces, las aves, los reptiles, los mamíferos, creó al ser humano. Aún así, hay personas sobre la faz de la tierra que no quieren creer en Dios, no quieren. ¿Por qué? Porque si existe un Dios, significa que las personas no pueden vivir como ellos quieren. Significa que deben de obedecer a Dios, deben de someterse a Él, y que un día tendrán que rendirle cuenta a Dios por todo lo que han hecho en este mundo. Y hay mucha gente que quiere llevar una vida desordenada y trata de borrar a Dios para seguir llevando esa vida. Dice la Biblia, no lo busquen, en el Salmo 139 que leíamos al comienzo, en el Salmo 139 versículo 13 al 16 dice el salmista, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien.
no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Vemos ahí la creación de Dios, y es por eso que estamos también, la iglesia está en contra del aborto. ¿Por qué? Porque es creación de Dios. La iglesia está en contra del aborto, es creación de Dios. Y ahí está el salmista diciendo que su embrión vieron el rostro de Dios, que fue formado por Dios, que todo ocurrió según las leyes de Dios escritas en su libro. Como que traemos un código genético. No soy conocedor de este tema, pero cuando el espermatozoide fecunda el óvulo, ahí ya va toda la información. En esos 23 cromosomas que pone cada uno, que suman 46, ahí va toda la información genética que Dios puso, el Creador puso, para que esas células comiencen a formarse poco a poco y dar lugar al cerebro, al corazón, a todo el organismo humano. Ahí está todo. Y el versículo 16 lo dice: mi embrión vieron tus ojos, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Ese es nuestro Dios, es el creador y sustentador del universo. La ciencia está gastando millones para investigar lo que ya la Biblia dice. Venimos de Dios. Dice el Salmo 71, versículo 6, no lo busquen. Dice: en ti he sido sustentado desde el vientre, de las entrañas de mi madre tú fuiste el que me sacó, de ti será siempre mi alabanza. Y también en Colosenses 1:16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean principados, sean dominios, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Usted y yo hemos sido creados por medio de Dios y hemos sido creados para Él. Entonces, que vivamos así para Él. Él merece todo de nosotros porque es nuestro creador, y también, aparte de habernos creado, nos compró con la sangre de su Hijo Jesucristo. Que Él nos bendiga.